Hoy hablamos con José Enrique Campillo, doctor en Fisiología y autor de varios libros de divulgación científica de mucho éxito, como El mono obeso o La conciencia humana. Su último libro, que ha sido publicado hace solo un mes, se titula El universo en un bit. Y esto es ARPA Talks, el podcast de ARPA. Para apoyar al proyecto, puedes unirte a nuestro canal de YouTube y participar en la preparación de las entrevistas y obtener otros beneficios, o sencillamente comprar libros de ARPA. Sin más, vamos con José Enrique Campillo. José Enrique, eres doctor en medicina, eres autor de libros de divulgación científica de gran éxito. Eres una persona que tiene un bagaje intelectual enorme y una capacidad de aprendizaje extraordinaria, esto lo he comprobado yo mismo, y al mismo tiempo eres un heterodoxo, un aventurero. ¿Qué relación tienes con la ciencia y con el conocimiento? Yo creo que esto es una cuestión que viene desde muy lejos. Yo creo ya desde mi más tierna infancia me interesaba. Yo soy extremeño, he vivido en la naturaleza toda mi vida y siempre yo que recuerde, y me lo han recordado muchas veces mis padres y tal, desde muy pequeño yo ya estaba. De hecho, yo tenía una colección en tarros de cristal de escorpiones, que por mi tierra debajo de cada piedra había uno, y los alimentaba con moscas que les cazaba y tal. O sea, desde bien pequeño he tenido una pasión por todo lo que sea la ciencia en general y el conocimiento, y afortunadamente eso todavía me dura. Y sigue contando, sigue. Piensa que esto es una entrevista muy larga, de tal manera que enróllate. Y entonces luego, pues bueno, estudié la carrera de medicina y casi inmediatamente en cuarto de carrera ya me metí en un departamento en fisiología, un departamento a hacer investigación. En Granada fue, precisamente, y he realizado investigación. Fundamentalmente mi tema médico ha sido la diabetes, fundamentalmente la diabetes. De hecho, he llegado a ser hasta vicepresidente de la Sociedad Española de Diabetes. Incluso tuvieron a bien un año darme el premio de investigación de la Sociedad Española de Diabetes, lo cual les agradezco mucho. Y siempre he sido un profesor universitario y un investigador. Y médico, porque yo soy especialista vía MIR, pero soy especialista en análisis clínicos, o sea que es lo que tiene que ver con el laboratorio y con todo este tipo de cosas. Y lo único que pasa es que además de mi actividad estrictamente profesional, docente de la fisiología, pues yo siempre he sido muy inquieto de lecturas, de todas las novedades científicas que salían, pues yo me las leía y tengo toda la casa llena de libros subrayados con anotaciones. Y luego tengo una costumbre siempre, desde siempre, de las cosas que me interesan mucho, pues escribir en un papel. Siempre son hojas usadas por un lado. Me he acostumbrado a eso porque lo que hacía era, en vez de gastar papel nuevo, que me resulta imposible escribir un borrador en una hoja impoluta, no sé, no puedo. Pues entonces las fotocopias que sobraban de la fotocopiadora, los exámenes que quedaban por entregar, pues por la cara que no estaba usada escribía, y sigo haciendo, ¿eh? Y entonces yo todo ese material siempre, cuando lo escribía, le hacía unos agujeros y lo iba metiendo en archivadores. O sea que yo he llegado a tener archivadores de un montón de cosas ahí, incluso de años. Por ejemplo, el libro de la conciencia humana, que se ha editado el año pasado, ¿no? Hace 2 años. Hace un par de años. Un par de años. Pues ese libro pues, se ha empezado a escribir por lo menos hace 40 años. Te interesa mucho todo aquello que
tiene potencial para ser ciencia, pero que todavía no lo es. De alguna manera diría que te fascinan las fronteras de la ciencia, tanto por dentro de la ciencia como por fuera de la ciencia. De tal manera que puedes hablar al mismo tiempo, por ejemplo, en tu último libro, El universo en un bit, de información, energía, materia, biología, consciencia y registros akáshicos sin despeinarte. No. Bueno, yo tampoco... Te voy a decir una cosa, la ventaja que tiene la fisiología, que es mi especialidad y de lo que he sido catedrático de universidad, tanto en Granada como en Extremadura, pues no tiene no es tan alejado con un tema como el que tú hablas, que se desarrolla en el libro El universo en un bit. Fíjate, cuando yo acabé la carrera, que ya era becario del departamento, acabé la carrera y nada más acabar la carrera me dieron una plaza de penene, que se llamaba entonces, de ayudante de docencia y de investigación. Me encargaron la docencia que no quería nadie, lo normal en estos casos, y daba una asignatura que se llamaba Biofísica para médicos. O sea que estuve un par de años o 3 explicando biofísica para médicos, que ahí es donde estaba todo, la entropía, estaba absolutamente de todo. Y me sirvió de una base tremenda, buenísima, para luego incluso otra labor investigadora y también para este tipo de actividades de divulgación. En tu opinión, ¿cuál es la esencia de la ciencia? La esencia de la ciencia es intentar averiguar la realidad de los fenómenos que nos rodean, pero de la forma más objetiva posible. ¿Y con qué territorios o con qué otros métodos de aproximación a la verdad o a la realidad hace frontera la ciencia? Hombre, las fronteras de la ciencia normalmente son muy variadas, pero quiero decirte que la ciencia y el avance... La ciencia es un método, el método científico, y ese método es un método que se basa en la experimentación, la repetición de hechos y la caracterización de los hechos que se producen en la naturaleza, o sean en la naturaleza, en el ser humano normal, o puede ser en el caso de la enfermedad, pero tienen que ser siempre... La base de la ciencia tiene que ser la experimentación o la observación objetiva. No hay otro método, porque todo lo demás es ya otra cosa. Puede ser de la filosofía, puede ser de la teología. Bueno, pues hay teólogos que escriben libros enormes y tal, y entonces eso es solo sobre el pensamiento, sobre su mente, sobre las sensaciones y las lecturas que tienen, y ahí se elabora entonces un conocimiento subjetivo. Sin embargo, existen las fronteras de la ciencia también en el sentido de que hay preguntas que están por responder todavía o en curso de tentativa de respuesta, y ahí la ciencia muchas veces tiene que jugar con la filosofía, no sé si con la teología, pero con la especulación, con la filosofía, con la creatividad, la pura creación de ideas. Tú, en tus libros, tengo la sensación, quizá me estoy equivocando, de que te sientes cómodo en ese territorio en el que hay mucha ciencia, historia de la ciencia, conocimiento científico claro y al mismo tiempo mucha creatividad, una dosis de especulación, una dosis de filosofía. Bueno, sí, pero es que estás hablando de, por ejemplo, yo a lo largo de mi vida, estás hablando de dos cosas diferentes. A lo largo de mi vida yo he escrito bastantes, por ejemplo, publicaciones científicas. Un trabajo científico de una publicación para una revista científica tiene que ser de un rigor exagerado, porque entre otras cosas, si la revista es muy buena, te van a enjuiciar el artículo 3 o 4 personas que van a tirar a matar. Yo me acuerdo que hicimos hace años una investigación en Extremadura sobre los efectos para la salud del jamón ibérico de bellota,
Y un estudio muy riguroso en una residencia de ancianos, porque necesitábamos un grupo de gente pues, que comiera solo lo que nosotros le íbamos a dar, o sea, un estudio impecable desde el punto de vista metodológico. Y descubrimos, que eso lo sabe todo el mundo y además salió en la prensa, que el consumo de jamón ibérico de bellota, nosotros le dábamos 120 gramos día, bajaba el colesterol, bajaba los triglicéridos, tenía un efecto anticoagulante, bueno, un montón de efectos positivos, porque la composición de la grasa de un cerdo ibérico criado como Dios manda, pues es excepcional. Solo mandamos a una revista de Nutrition Research, una revista americana de un cierto prestigio. Claro, cuando les llegó un paper procedente de Badajoz, Spain, diciendo que el Iberian Ham bajaba el colesterol, pues le chirriaron todo y nos lo rechazaron de plano. Se lo volví a mandar con las correcciones que me pedían. Me lo volvieron a rechazar. ¿Recuerdas las correcciones que pedían? Hombre, no, pues sí, eran... ¿sí? Que sí, O sea, ¿eran cuestiones metodológicas? Sí, no, metodológicas todas, y se los explicamos perfectamente y no podían rebatirnos nada más. Y ya en la segunda vez le escribí una carta al editor y digo, estoy dispuesto a enviarles 2 jamones y que los prueben ustedes mismos. Y entonces me lo aceptaron. Y está publicado. Y yo creo que es la única publicación, una publicación. Quiero decir, eso es riguroso, ahí no te puedes pasar ni un pelo, tiene que ser científico al máximo y ajustado a las observaciones científicamente contrastadas. Pero la divulgación, que ya no va dirigida para especialistas como una publicación científica, sino que va dirigida a un público muchísimo más amplio, algunos de las personas esas sin formación científica o formación variada, entonces uno puede ser, no es que uno pueda ser, es que uno debe ser más liberal en las afirmaciones e incluso con el rigor o la cautela que requiere insinuar algunas otras posibilidades. Yo cuando, por ejemplo, en la consciencia humana o en el universo, en un bit, pongo algunas cosas como las que has citado, que si el campo acásico del Laszlo, el húngaro que dice que puede estar la conciencia en un campo acásico universal y tal, yo lo que digo es, esto lo ha dicho este señor y lo ha publicado en este otro y se lo ofrezco para que conozcan que hay esa posibilidad. Porque claro, yo creo que hay que dar cuando divulgas, hay que ampliar el espectro de las cosas que puedes contar y que le puedan interesar a la gente, porque al fin y al cabo cuando haces un trabajo de investigación científico para una revista científica, eso vas a informar al especialista. Para que si un médico lo lee, dice, bueno, pues no le puedo prohibir el jamón a este señor absolutamente, sino que solo que lo tome con prudencia, porque el jamón, aparte de tener unas grasas buenísimas y tal, tiene calorías. Entonces, eso es un trabajo científico, pero si tú divulgas, yo luego he escrito cosas sobre el jamón para divulgación de la gente, y bueno, pues y he metido a lo mejor refranes y he metido cosas, pues porque es otro tipo de interés el que tiene el lector que va a leer la versión divulgada del aspecto científico. Pero a pesar de toda la seriedad metodológica, del conocimiento científico que estás describiendo, del conjunto de papers que se publican en revistas científicas, digamos, la ciencia es puesta en cuestión continuamente, tanto por intereses de parte, como por la propia nueva ciencia que se va creando y que demuestra que aquello tan serio que se hizo unos años antes en realidad era erróneo. Sí, bueno, en la ciencia hay un problema, yo creo que ahora hay un problema muy serio. Hay un problema muy serio, pienso, porque resulta que los
trabajos científicos no son tan inocentes como se pudiera pensar. Por ejemplo, hay países, como es el caso de Estados Unidos, que un investigador mantiene a todo su personal con el dinero de las ayudas de investigación que le dan. Si no prospera tu trabajo y al comité de expertos que te tiene que revisar eso y darte el dinero, ¿no?, para seguir la investigación, no le gustan las cosas que estás obteniendo, te quitan esto y tienes que echar a todo el mundo a la calle, por ejemplo, ¿eh? Estoy poniendo una situación. Entonces, a veces se llega, como decía un amigo mío, a la teoría del punto gordo. Si la línea no pasa por este punto que te interesaba, hacer punto más gordo hasta que pase, ¿no? Quiero decirte que hay intereses. Ese es un ejemplo. Hay intereses también por empresas que, oye, sobre todo en la industria farmacéutica o en la industria, hay algunos casos que se ha podido detectar de problemas. Hay el caso típico que habla todo el mundo del médico inglés que para hacer currículum y subir para arriba, pues empezó a hablar sobre problemas mentales en los niños y las vacunaciones y tal, ¿no? Y luego la sociedad médica inglesa tuvo que retirar de las revistas todos los artículos porque se comprobó que prácticamente se había inventado los datos. O sea que hay mucho. Pero habiendo este tipo de cosas, que son cosas que se pueden dar también en otros ámbitos de la vida, yo creo que en el fondo la ciencia va avanzando. En la buena dirección, quieres decir. Sí, avanza en la buena dirección porque cuando uno compara, hay que hacer las comparaciones no de un año para otro, pero si uno compara, por ejemplo, en el campo que yo conozco por ejemplo, la diabetes, pues hace 50 años, los 50 años, 60 años, la insulina que se ponía la gente era insulina de cerdo, con problemas inmunológicos, con todo tipo de problemas. Y para hacerse la glucemia, el control de la glucemia, había que hacerle una extracción de sangre y en un laboratorio. Hoy día la gente se está poniendo insulina humana, a veces con una bomba de insulina que la va metiendo continuamente, y hay ya hasta unos relojes que te van diciendo la glucemia a través de la piel. Te van diciendo la glucemia que tienes en cada momento. Hoy día los diabéticos están perfectamente controlados, pues tienen unas condiciones de vida igual que una persona que no tenga diabetes, y antes no, o sea, ya la cosa ha cambiado. Hay una serie de cuestiones político-científicas que han ido ocurriendo en los últimos años o que siguen ocurriendo, que han generado y que generan muchísima polémica y desorientación en la población. Las vacunas contra el COVID o la propia política pública de gestión de la crisis del COVID, las políticas de lucha contra el cambio climático. En realidad, prácticamente cada ámbito de toma de decisión colectiva en la que interviene una variable científica importante está hoy como atravesando el terremoto de la desinformación, de la pseudociencia, de los intereses creados, de la dificultad a que la ciencia consiga imponer o proponer soluciones o, en todo caso, diagnósticos claros sobre las cosas que están ocurriendo. Bueno, me he enrollado mucho, pero ¿qué opinión te merece todo esto? Cuando hablamos de esto con quien sea, yo pongo dos ejemplos. Primer ejemplo. ¿Quién inventó las vacunas? Un médico inglés, Jenner, que en un pueblecito de Inglaterra, que será 1700 algo, no me acuerdo bien la fecha, pues se dio cuenta que, la viruela, las vacas padecen una versión atenuada de la viruela y que
le salen las pústulas, características de la viruela, le salen en las ubres. Y el médico observó que los que tenían vacas y ordeñaban a las vacas no padecían la viruela. Llegaba la viruela al pueblo, se cogían la viruela y se morían casi mucha gente, y los que tenían vaca no se morían. Y entonces se dio cuenta que posiblemente esos, pues son gente de campo, tenían heridillas en la mano o lo que sea. Al ordeñar, se frotaban esas heridillas con las pústulas de la vaca y pensó que eso podía ser que la entrada de ese germen atenuado por esa vía les podía proteger de la vacuna. Y entonces cogió, sin contar con nadie, empezó a coger pústulas de las ubres de las vacas, las machacaba y con una lanceta las mojaba y hacía una rasgadura en el brazo a la gente. Y a todo el que se la hizo no cogió la viruela. Y nació las vacunas. Por eso se llama vacuna de vaca. No lo quemaron porque dio resultado. Pero tú te imaginas en 1700 y pico que uno se le ocurre, no, mirad, para salvaros de este virus, que el virus de la viruela, este virus, os voy a coger de esto de las pústulas de la vaca machacadas, os voy a hacer una raja en el brazo y os voy a untar de esta porquería. Traduce esto ahora aquí a, por ejemplo, vacunas del COVID o vacunas o lo que quieras. ¿Qué traducción haces? Porque es que es lo mismo, la situación es la novedad, la situación no ha cambiado. Al margen de que luego ya... Por asegurarme de que entiendo lo que quieres decir, lo que quieres decir es que es normal que la gente tenga miedo lo nuevo. De lo nuevo. Sí, vale. sí. Es normal, es sano y de la misma manera es sano que las instituciones hagan su trabajo. Yo creo que en el fondo, por más que tenga mis dudas, yo creo que en el fondo hay que pensar que los organismos que controlan esto controlan rigurosamente los procedimientos. Y luego respecto a lo otro, que también has citado, hoy día está muy de moda el término negacionista, curiosamente un término... ¿Hablas de calentamiento global? Por ejemplo, un término que... El término negacionista es curioso. El término negacionista se creó hace años para designar a aquellas personas que negaban el holocausto judío. Sí, la Shoah. Vale. Entonces, yo lo del negacionismo me molesta porque qué gran negacionista fue Galileo, qué gran negacionista fue Copérnico. O sea, quiero decir, en parte la ciencia ha hecho grandes avances gracias a los negacionistas. Cuando Cajal empezó a estudiar el sistema nervioso, la gente pensaba que el sistema nervioso era una especie de red, una trama de red o lo que sea, y entonces él dijo, mire usted, aquí hay unas neuronas que se conectan de estas cosas, y le dieron el premio Nobel. Quiero decirte que la ciencia no puede hablar si no hay negacionismo. Entiendo. No puedes hacer ciencia de calidad a nivel sistémico si renuncias al derecho a negar, al derecho a contradecir. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exacto. No estoy hablando yo de negacionismo de pataleta, sino de negacionismo intelectual sano en el que alguien puede tener algún tipo de... Defiendes entonces el derecho a discrepar, algo tan sencillo como el derecho a discrepar, sin defender, entiendo, el negacionismo vinculado con la Shoah o con el cambio climático. O sea, entiendo que estás sencillamente diciendo que el derecho a discrepar es un elemento... El cambio climático o cualquier otra cosa. Quiero decir que hoy día, si el negacionismo me molesta en la forma en que se utiliza, porque pienso que si el negacionismo es de un científico que en determinada cuestión, incluso la vacuna del ARN mensajero, pues el científico sobre datos o sobre sea, él dice, oiga, yo no estoy de acuerdo con esa vacuna,
Oiga, no se le puede tachar de negacionista y Sí. lapidarlo, sino... Entiendo. ¿Por qué crees que existe tanta oposición a la oposición en cuestiones como el cambio climático o las vacunas? Es decir, por intentar presentar el contraargumento, ¿no? Entiendo que lo que debe ocurrir es que tenemos prisa, tenemos problemas muy importantes que resolver, tenemos consensos científicos más o menos claros y por algún motivo puede haber intereses, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático o en el ámbito del azúcar, ¿no? O del tabaco. Durante muchas décadas es como que el consenso científico ha sido ralentizado por intereses, ¿no? Entonces entiendo que lo que a la comunidad científica o a las instituciones les da palo, por hablar como un millennial, que se cronifique una situación de controversia científica ahí donde quizá lo que debería haber es acción pública. Sería un poco, entiendo, el contraargumento que se te podría oponer, ¿no? Yo pienso que hoy día la gente en general está saturada de información Sí. sin filtro. Y entonces está muy desorientada porque las noticias que ve continuamente, que le llegan por la televisión, por internet, por los Facebook, por los Twitter, por todo esto, van a una velocidad. El cambio es de tal magnitud y de tal velocidad que yo creo que se origina una desorientación. De hecho... Todos vivimos, en realidad, en esa desorientación. En el libro, bueno, creo que sí, que en el libro, en el Universo en un Bit, en la introducción, eso creo que cito un artículo, o al final cito un artículo de la Revista Española de Neurología, donde precisamente hablaban del efecto que está teniendo esta especie de intoxicación de información que estamos teniendo todos los días. Es que es tremendo. Entonces... Eso yo creo que desorienta a la gente. Oye, ¿y tienes algún consejo? O sea, tú mismo, porque en realidad todos somos víctimas, cada uno a su nivel, pero imagino que tú mismo serás víctima de la desinformación, porque al fin y al cabo no tienes los medios o el tiempo necesario como para verificar todo aquello que vas viendo. ¿Cómo te enfrentas tú personalmente a este tema o cómo aconsejarías a la gente que nos pueda ver u oír que se enfrentaran a esta cuestión? Es que el problema que nosotros tenemos... O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Leer menos? ¿Estar menos en Twitter y leer más libros? ¿Decidir que uno va a saber sobre un tema y sobre los demás no va a opinar? No, concretamente, ¿qué podrías proponer? Es muy difícil. Yo creo que tener una opinión respecto a un determinado aspecto solo depende de los datos a los que tú tengas acceso. Porque de la nada no puede surgir. Entonces, el problema es a qué datos la gente tiene acceso. Si tú no lees nada, no lees libros, ni tienes una formación de la que sea que te permite leer artículos especializados y tal, tú solo la única fuente de información que puedes tener es la que te llega por los medios y por la red. Yo creo que hoy día hay en el libro, en el Universo en un Bit, se dice el problema que hay de esta saturación informativa que hay. Estamos ahora en que hay una media de casi 3 o 4 aparatos por persona en el mundo. ¿Aparatos? ¿A qué te refieres con electrónicos. O sea, móvil. Ordenadores. Móvil. Cada persona tiene o móvil, tableta, ordenador, televisión, videojuego. En la media es casi 3 por habitante del planeta. Hoy ya estamos en 8.000 millones. Entonces, eso origina una avalancha de información sin filtrar, que yo creo que eso es uno de los problemas que origina la desorientación que tenemos respecto a determinados aspectos. Vale, pues bueno, hemos ya dicho la palabra información un montón de veces. Sí. Esta palabra extrañísima, que es el centro de tu último libro, El Universo en un Bit, un texto de divulgación científica enormemente, en mi opinión, enormemente original y ambicioso, sobre un concepto enormemente extraño y abstracto y obtuso como es la información. Entonces, para empezar,
hablar de este libro o de lo que contiene el libro, mejor dicho, ¿qué es la información y por qué te parece tan importante? Bueno, la información es, como digo, una palabra baúl, porque sirve para todo. Desde esto que estamos haciendo es información, un telediario es información, cuando vas en el coche el semáforo que te encuentras es información, es decir, todo eso es información. Pero la base de todo eso, porque todo eso son manifestaciones de una sola cosa, que es la existencia de una magnitud física, y al hablar magnitud física, pues como la energía, la fuerza, el tiempo, el espacio, una magnitud física que es la información, cuya unidad es el bit. Hoy día todos los físicos están de acuerdo que la información como magnitud física es la fuerza fundamental, la sustancia fundamental del universo, de la vida, de todo lo que nos forma, de todo lo que hay, toda la existencia de la realidad se basa en esa magnitud física que es la información. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es una propiedad que se puede medir y que tiene un efecto. Una propiedad que se puede medir. ¿Una propiedad de quién? Por ejemplo, la materia. La materia. La materia es una magnitud física. ¿Por qué es una magnitud física que se puede medir? Pues se puede pesar, la puedes cuantificar. Y sabes que está formada pues, por los átomos, los electrones, las partículas subatómicas. La energía es otra magnitud física. Es una magnitud física porque es algo que cuando lo aplicas puedes realizar un trabajo. No sé, pues el agua que está embalsada en una presa tiene energía potencial. Oye, ¿y cómo sabes que tiene energía potencial? Porque si la suelto, la dejo caer y que esa energía potencial se libere sobre unas turbinas, hace el trabajo de mover las turbinas y eso me produce energía eléctrica. Y de esta forma todas las magnitudes físicas... ¿Cuáles son el conjunto de magnitudes físicas o las más importantes? Eso es una pregunta... Habría que hacer clasificaciones porque hay escalares, hay... Entonces lo voy a plantear de otra manera. Tercera oportunidad para el entrevistador de entender lo que es una magnitud física. ¿Qué es una magnitud física y qué significa que la información es la sustancia de la realidad, la sustancia de todo cuanto nos rodea, que es lo que has dicho al principio en tu respuesta? En primer lugar, muchos físicos eminentísimos dicen que la información es la sustancia y la sustancia es otra cosa, porque la sustancia desde el punto de vista filosófico la sustancia es aquello que no procede de nada salvo de sí mismo. Por eso casi todos de ellos, incluso el Wheeler... Es una realidad autorreferencial. Sí, es ella misma de sí misma, no depende de nada otra. Mientras que el resto de magnitudes son propiedades. Bueno, no sé, por ejemplo, la energía es una magnitud. Bueno, la energía, cuando tú ves los libros, ¿qué es energía? Energía es aquello capaz de producir trabajo. Sí. ¿O qué es una fuerza? Lo mismo, capaz de producir un efecto mecánico, térmico o de cualquier cosa. Es decir, y tienen sus unidades. Entonces, esos son magnitudes que se pueden medir, que sirven para algo y que hacen un efecto y que los físicos y los ingenieros lo cuantifican, lo usan, lo utilizan y que gracias a todos ellos pues vivimos, llevamos nuestra vida. Esas son magnitudes, las clásicas, perfectamente conocidas, cada una con sus unidades. Pues bien, desde los años 20 o 30 del siglo pasado se ha incorporado a
a las magnitudes físicas la información, que antes no existía. Y durante muchos años ha habido sus dimes y diretes, unos a favor, otros en contra. Se cuenta un poquito la historia de esto en el libro El universo en un bit, pero sin entrar en detalles, para no agobiar a la gente. Y en el año 89, creo, 1989, se le celebró un simposio internacional en Tokio, un simposio muy importante, precisamente para poner esto en claro. Y ahí fue donde el famoso físico John Wheeler dio una conferencia que está libre en Internet y está referenciada en el libro, donde dijo que definitivamente que la información como magnitud física era la magnitud fundamental o la sustancia fundamental del universo y de la vida. Y pronunció el eslogan, ese que se ha convertido en viral, del it from bit, es decir, todo a partir del bit o todo es el bit, que se ha hecho tan famoso. Y entonces, a partir de ahí, ocurre una cosa. Esto yo ya lo sabía en relación al cuerpo humano por mi característica de fisiólogo desde hace 40 años. Porque es muy curioso, todo el mundo sabe, todos los médicos y más los fisiólogos y tal, que el funcionamiento de cualquier ser vivo, y en especial el ser humano, es información. O sea, por ejemplo... Y vamos a hablar después de esto, pero si quieres podemos... No, pero vamos, lo podemos hablar luego. Por ejemplo. No, por ejemplo, una forma de explicar lo que es información es, digo, bueno, un locutor está transmitiendo un mensaje a través de la radio. Ese mensaje se codifica en una onda. Esa onda va por el éter llevando el mensaje. Llega a un transistor de una casa por ahí. El transistor descodifica la señal y emite, que se permite escucharse el mensaje que había enviado, la información del mensaje del locutor. Sí. ¿Vale? Eso es lo normal. Y ahí hay una serie de cambios que se cuentan en el libro, como que intervienen fotones, electrones y todo tipo de cosas. Pero tú lo que estás diciendo es que... el cuerpo humano. Sí. Tú te comes un pastel. La información contenida en ese pastel, entre otras cosas, se transforma en una señal que es un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Pasa de tener 80 miligramos a tener 130. Esa señal, como pasaba con se transmite, pero esta vez por la sangre. Y llega a unas células musculares. Y entonces el receptor de la célula muscular detecta esa señal y entonces empieza a acumular glucosa dentro de la célula. Entonces, entiendo que, por volver un poquito hacia atrás, pero en vinculación con lo que acabas de decir, entiendo que lo que... Todo es información. Todo es información, pero claro, una cosa es el mensaje y otra cosa es el transistor, los cables o lo que haga falta para transmitir el mensaje. Pero lo que estás diciendo es que todo eso, el transistor y compañía, ¿también son información? Claro. Eso es fundamental. Yo lo que te estaba diciendo... O sea, perdóname, es que quiero... José Enrique, para asegurarme de que yo... Pero para asegurarme de que yo me entiendo a mí mismo, porque seguro que tú a mí me entiendes, pero yo quiero saber si me entiendo yo a mí mismo y que los demás también nos puedan entender. Intuitivamente... alguien que ha estudiado en una escuela europea en los últimos 50 o 70 años tendrá la intuición de que la realidad está hecha de materia, de átomos, de partículas. Lo que tú dices es que esa realidad no está compuesta de átomos, de partículas,
eventualmente la materia puede ser una propiedad derivada de otra cosa, sino que de lo que está hecha esa realidad es de información. De tal manera que el pastel, más allá de que transmita mensajes, genere mensajes o cascadas de mensajes en el cuerpo o no, el propio pastel es información. No son átomos, sino información. Información. Vamos a hablar luego de eso, pero mira, yo es que con estos ejemplos te quería a los oyentes explicarle dos cosas. Primero, ¿por qué yo no he estado ajeno a este asunto de la información? Porque si he explicado fisiología desde hace 40 y tantos años, la fisiología es información. El cuerpo humano es información. Por el sistema nervioso, información por el sistema inmunológico, información por el sistema hormonal, todo es información. Segundo, cuando se cuajó la idea de que la información era una magnitud física, y esto es obra fundamentalmente de un matemático ingeniero americano, Claude Shannon, que trabajaba para la compañía Bell, una compañía de información, y escribió un artículo tan importante como el artículo que describió la hélice del DNA, que se llama Teoría Matemática de la Comunicación. Y ahí quedó claro que la información, como todo lo pasa con todas las magnitudes físicas, tiene que expresarse. O sea, las magnitudes físicas no existen si no se expresan. Por ejemplo, la fuerza de fricción existe. Pero tomemos el caso más que de las fuerzas o de la energía, tomemos el caso de la materia. O sea, una partícula en principio no tiene por qué expresarse. Es que eso voy a ir luego. Vale. Bueno, te podría decirla, pero es que yo creo que debíamos de ir luego. Mira, no, perfecto, dale. Si vamos a llegar entonces el Shannon dice, Shannon en su teoría estableció lo siguiente. La información tiene que expresarse para que podamos ver que existe. De la misma forma que la energía tiene que expresarse. La energía calorífica existe, pero si tú enchufas un infernillo y da calor, se expresa. Pues esto es lo mismo, es decir, la información tiene que expresarse mediante la codificación. Toda información tiene que codificarse. Por ejemplo, la información del menú de un bar se codifica en un QR que lo pega en la mesa y que luego llegas con un receptor que es el móvil y conoces la información. ¿Ves? Se ha codificado. Pero necesito un móvil, necesito un papel con un código QR, necesito un soporte físico. Claro. Pero ese soporte físico tiene que existir para que exista. Ese soporte físico, este mismo Claude Shannon demostró que era un soporte físico binario. La información es una magnitud física que se basa en la diferencia de dos estados. Blanco-negro, on-off, 1-0, cara-cruz, pero dos estados. Y hoy día, que es a donde tú ibas, está completamente demostrado que toda la materia, todos los componentes de la materia y todos los componentes de la energía, o sea, todas las ondas, son capaces de albergar bits de información. Un electrón, los electrones tienen spin, que es un giro a la derecha, giro a la izquierda, giro arriba, giro abajo. Eso marca el 0,1. Pero no es lo mismo tener spin que ser spin. O sea, una cosa es decir que el electrón tiene spin y otra cosa es reducir el electrón y, por tanto, su peso... No tiene peso. Tiene peso, ¿no? El electrón es una forma, es muy complejo. Es una pero esto es lo que estás queriendo decir, ¿no? O sea, yo te estoy intentando querer decir que en realidad, como mínimo, para que haya información se necesita un sustento físico que es matérico y tú lo que me estás diciendo es no, Álvaro, no lo estás entendiendo. Lo que te estoy diciendo es que el soporte matérico es información. Sí. Un electrón
es una onda que parece materia, para empezar. O sea, es una onda, es una energía que parece materia, que tiene carga negativa. Y que lo que quiero decir es que todos los elementos de la materia, el electrón, los protones, los neutrones y el propio átomo, tienen la capacidad de generar un bit, 0, 1, 0, 1, precisamente por el movimiento que se llama spin. Hasta el punto de que hoy día está utilizándose esto para informática, o sea, están fabricando discos duros con electrones. O sea, y hay incluso una rama de la informática que se llama spintrónica, que se está utilizando esto. O sea, que esto no es algo que sea una fantasía, es algo que ya se está... Tendremos pronto ordenadores con discos duros a base de electrones. ¿Por qué? Porque toda la materia tiene la facultad de generar, cada partícula tal, de generar un bit. Y si en donde haya capacidad de generar un bit, hay capacidad de almacenar y procesar información. Lo que pasa con los discos duros. Tú cuando te compras un ordenador ahí en la tienda, ahí hay un disco duro que tiene unos átomos de un material magnetizable y aquello está como vacío. Cuando tú le empiezas a meter los primeros datos, hay una especie de escritor que va pasando por ahí, va magnetizando y va creando los spines, los bits, donde se almacena pues, la foto que tú quieras o el texto que te dé la gana. Eso está en toda la materia, pero también las ondas, los fotones y las ondas sonoras, pero los fotones albergan información. El ejemplo más claro es la fibra óptica. La fibra óptica son solo pulsos de fotones. Es decir, tú coges la foto de tu hija, la quieres enviar a alguien, le das así, y la foto de tu hija, que estaba en la pantalla tan guapa y tan eso tal, se transforma en pulsos de fotones que viajan por un cable y que aparece, o por ondas de esto, y que aparece en el receptor al que se los ha enviado, y esos fotones con bits que marcan bits de información, es decir, la foto se transforma en bits, va circulando. Creo que esto lo entiendo, pero no entiendo qué papel queda o qué papel le das tú al teléfono móvil, por así decir. Al teléfono móvil que permite toda esta operación. O sea, al soporte físico alrededor del cual estás organizando todos tus ejemplos. Bueno, fíjate tú. Pongo varios ejemplos de informática. Yo no sabía mucho de informática y me he tenido que estudiar la cosa. Pero fíjate tú que un móvil, como el que tengo yo ahí, tiene 100 millones de transistores por milímetro cuadrado. En total el móvil me parece que tiene 15.000 o 18.000 millones de transistores. Los transistores son los lugares en los que se puede leer. Exacto, 0, son los que generan el 0 y 1, lo que convierten la foto en ceros y unos y tal. Entonces, pues de la misma forma que funciona el móvil funciona toda la naturaleza. Las moléculas, que es lo que constituye al final, pues desde unas rocas, las rocas son moléculas de determinado mineral, o las que constituyen todo nuestro organismo y nos hacen funcionar, son agrupaciones de átomos, son la forma en que los átomos se codifican para crear información. Por ejemplo, un montón de átomos de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno y de oxígeno se codifican de una forma y generan una molécula que se llama insulina. Esos átomos que desperdigados no significaban nada, cuando se juntan de una determinada forma con unos enlaces determinados, crean una molécula informativa de primera magnitud, que es la insulina. O
O sea, sin una determinada componente informática, la materia es que no sería tal, no estaría organizada. Sí. Sería como el disco duro virgen de tu ordenador cuando lo sacas de la tienda. Entonces, yo creo que creo que va quedando de todo, un poquito más... Todo el universo se considera un gigantesco ordenador. Sí. Y de hecho, en el libro se especifica tres autores diferentes que han hecho la proeza, que yo no entiendo muy bien, pero lo pongo, y bueno, uno es profesor del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una institución enorme, otro es un físico inglés, otro no me acuerdo de dónde es, pero han calculado el número de bits, de trillones y trillones de bits que tiene el universo observable. Eso está puesto en el libro con las cifras y tal, en un capítulo que está dedicado un poco a la concepción del universo como un superordenador. Ahora podemos hablar de la teoría de la simulación, que es lo que estás comentando, pero una última pregunta, la misma pregunta hecha otra vez, de otra manera, y ya decidimos que cada cual decida si entiende o no entiende. Durante el proceso de edición de tu libro hubo bastante debate sobre la palabra sustancia, precisamente como está viendo ahora. Quizá por nuestra incapacidad como legos en la materia de entender en realidad cuáles son las consecuencias científicas de lo que tú mismo explicas en tu libro. Entonces, una última vez, ¿es la información la sustancia de la realidad o un lenguaje, una determinada manera de entender la realidad? No. Y tomo un ejemplo. Tomemos la partitura de una pieza musical y la interpretación sonora de dicha partitura. ¿Es la partitura la sustancia de la música? Es decir, ¿la partitura es la mismísima música o un lenguaje que el ser humano ha creado para comprender, codificar, comunicar la música? O sea, ¿la música tiene autonomía de la partitura? ¿Existe? ¿O lo que existe es la partitura, que en realidad es la esencia de la música? No, la partitura es la forma de codificar la información generada por las neuronas del compositor. O sea, que me lo estás complicando todavía más. No, es que la realidad, si está el compositor, está pensando, está con el piano intentando componer eso están sus neuronas trabajando a tope. Vale. Esas neuronas están trabajando con moléculas, con neurotransmisores, con iones y también con iones de sodio, potasio, por eso, que eso es información pura, bits. Esos bits organizados crean en alguna parte de su cerebro, y eso tendría que ver con la consciencia, un cierto acorde o un cierto y entonces él, ¿cómo expresa? Es como lo del menú del bar para que se enteren los clientes. ¿Cómo expresa eso que ha surgido en su cabeza por la actividad de unas neuronas? ¿Cómo lo expresa? Tiene que codificarlo en alguna señal que sea interpretable por otros. Y en el caso de la música, la codificación se hace mediante la partitura. De tal forma que es lo mismo que en el ejemplo anterior. Luego, un receptor, que es el violinista, ve la señal, las notas en la partitura y las descodifica en un acorde que toca en el violín. Vale. Si es que es todo exactamente igual. El que lea con tranquilidad el universo en un bit se va a dar cuenta de que todo es lo mismo, pero es exactamente igual. Todo es el proceso que es los bits, estén donde estén, se organizan para crear moléculas que esas ya tienen una información específica, puede ser un neurotransmisor, la serotonina, puede ser la información de la insulina, una información específica que tiene una función. Gracias a esa función se genera otra señal que se puede transmitir de muchas formas. O dentro del organismo por la sangre, o en el caso del compositor, esa señal que se ha creado, esa información que se ha creado en su cerebro, pues él coge, activa unos músculos
del brazo y lo escribe sobre el pentagrama que tiene allí delante del piano. Luego vendrá otra mente que descodificará aquello y lo tocará en un violín o en... Muy bien. Antes hablabas de la teoría de la simulación. ¿Eres partidario de la teoría de la simulación? La idea de que... Yo específicamente no he hablado de la teoría de la simulación. Bueno, es verdad, has hablado de la... He hablado de que hay mucha gente que considera que el universo funciona como una gigantesca computadora. Sí. De hecho, pongo la referencia de un recientísimo artículo en el libro, lo pongo, de un grupo de ingenieros de Microsoft, o sea que estamos hablando de que no son cualquier persona, que titulan su artículo El cerebro autocreativo o algo así, es decir, como si el cerebro fuera incluso capaz de generar sus propios cambios. Una cosa tremenda. El cerebro fuera capaz de generar sus propios... el universo fuera capaz de generar su propio cambio, No te sigo, no te sigo. Es que me gustaría saber... Perdón. O si quieres volvemos al tema... O si quieres volvemos al tema de... Oye, quizá ya te volverá a este tema, pero es verdad, no has dicho... No has hablado de teoría. Vamos a meter. Hay mucha... Lo que quería yo decir, que hay un montón de físicos de enorme prestigio con publicaciones muy buenas que consideran que el cerebro, el universo funciona como una gigantesca computadora cuántica. Vale, que efectivamente no es lo mismo que la teoría de la simulación, pero igualmente la yo teoría querría de la preguntar... simulación que se habla en la conciencia humana, porque lo digo como una de las alternativas que hay para explicar qué hacemos aquí. Pues hay gente que piensa que nosotros somos personajes de una simulación, de un juego de ordenador de alguien del año 3500. Pero bueno. ¿Por qué no eres partidario de esta teoría? ¿Qué es lo que impide la plausibilidad de esta teoría en el mundo informático que estás describiendo? No, si posible, es posible. No sé, el problema que hay con todo este tipo de cosas es que no hay matemáticas para demostrar la imposibilidad de. Pero no soy muy partidario. Quizás ahí, como no hay pruebas, tenga que entrar mucho la subjetividad, ¿no? Y entonces me molestaría considerarme un muñeco en manos de unos estudiantes de informática del año 3000 y pico. Sobre todo si no tienes indicios de que eso es así, ¿no? Bueno, hay pero claro, al final... en la conciencia humana yo hablo del efecto Mandela, que es una cosa que, producto de unos blogs que dicen que el efecto Mandela es la manera en la que podemos tener nosotros las pruebas que nos pueden indicar que vivimos en una simulación. Pero el problema es que eso está muy manipulado, porque a veces te ponen pruebas de que nosotros vivimos en una simulación con vídeos que ocurren cosas extrañas. Hombre. Por ejemplo, porque ellos dicen que la única prueba cosas extrañas ocurren muchas cada día. Sí, pero cosas extrañas absolutamente imposibles, salvo que ocurrieran en una situación de una simulación ¿Cómo cuál? Artificial. No sé, pues, por ejemplo, que un señor esté pasando un semáforo y de repente venga un coche, le pase por encima y el señor siga cruzando el semáforo. Esto efectivamente parece bastante improbable. De eso hay muchos, el efecto Mandela, tú pones efecto Mandela en cualquier idioma que quieras y te sale cantidad de gente que aduce pruebas de este tipo para decir que nosotros estamos en una simulación y que esos son los fallos de simulación y que eso es la realidad. Yo la verdad es que como no tengo pruebas, ahí interviene el efecto subjetivo y yo por de momento no me lo creo mucho.
Vale. Quería hablar de la historia del universo en términos de información, pero quizá primero, como antes hemos hablado de vida ya, de fisiología, podríamos, si te parece bien, hablar primero de la relación que existe entre la vida y la información. Es que la vida es información. ¿Quieres intentar...? Tengo aquí una cita de tu libro que dice lo siguiente: de la misma forma que el biólogo Theodosius Dobzhansky proclamó en el siglo pasado que la vida no tiene sentido si no es a la luz de la evolución, hoy, en el siglo XXI, podemos decir que la vida no tiene sentido si no es a la luz de la información. No. Todo es información, es lo que el ejemplo que hemos visto antes. Ya lo hemos las visto. Células, las moléculas, las biomoléculas, todas las moléculas están compuestas de átomos que aportan a esa molécula su carga de información y construyen entre todos esos átomos la información de esa molécula específica. O sea, lo hemos visto el ejemplo de la insulina. Incluso... Sí, de alguna manera, si me permites, la biología, el propio estudio de la biología se ha transformado en realidad en un estudio de los mensajes, los codificadores, los códigos y demás, a diferentes escalas. Los libros de biología ya desde hace un montón de años están llenos de la palabra receptor, comunicación, señal, transporte de señales, códigos, no solo el código genético, los códigos de las proteínas y las acciones de las proteínas, pero también los hidratos de carbono. Todo eso tiene los lípidos de las membranas. Todo está lleno de información. Todo es información. La patología son alteraciones de la información. Nuestro organismo, nosotros cuando nacemos en el óvulo fecundado, podemos decir que es nuestro Big Bang. Y ahí, en esa célula, la información es máxima. Se han juntado los dos ADNs de padre y la madre, más luego los componentes que había en el óvulo, de las proteínas que tenía el óvulo, las mitocondrias y todo esto. Y entonces esa célula creada es el momento en que hay la acumulación más grande de información. Fíjate tú que esa celulita tiene toda la información de cómo va a ser esa persona adulta. Toda ahí concentrada en una célula. Toda la información está ahí. ¿Toda la información? Toda. Bueno, realmente te refieres evidentemente a la información genética que podrá expresarse. ¿Cómo va a ser tu pelo? ¿Cómo van a ser tus uñas? Pero todo, no todo. qué le ocurrirá en la vida o ¿no? Qué personas encontrarán en el camino. Muchas enfermedades ya están ahí determinadas. Ahí puede estar determinado el fabricar una cierta proteína que le da más potencia muscular o menos potencia muscular. Al final, gran parte de esas cosas depende de ahí. Por lo tanto, eso es máxima información. Pues a partir de ahí vamos perdiendo información. Vamos perdiendo información. ¿Vamos perdiendo densidad informática o vamos perdiendo información? Entre comillas, información. Hasta el punto, son curvas distintas. Vamos perdiendo poca información hasta que llega a una edad que se estima en torno a los 33, 35 años. A esa edad empieza el envejecimiento. Sí. Dicen que los 26 años son el momento, ¿no?, de mayor desarrollo cognitivo. De actividad, y eso posiblemente. Eso se ve mucho en la actividad deportiva, donde a partir de eso en determinados deportes ya se tienen que retirar. Y luego a partir de ahí empieza ya a degradarse las estructuras, empiezan a morir células y tal, y disminuye la información hasta que llega a la pérdida total de información, que es la muerte. Un organismo que se muere pierde toda la información, se dispersan sus componentes, y es curioso porque esas moléculas y esos átomos que antes, cuando estaban bien conectados y bien estructurados de una forma compleja, creaban esa información a la que llamamos vida. Cuando te mueres, esos componentes, si te entierran o te queman, lo mismo, se dispersan y van a formar parte
de los componentes, no sé, de moscas, gusanos o de lo que sea, que se transforman en componentes y constituyentes de la vida, de la información que da vida a esos otros animales. Todo está conectado. Sí. Sin que eso signifique que entiendo que las partes no son, el conjunto de las partes no son igual al todo. O sea, existen propiedades emergentes. No. Mira, por ejemplo, toda la hemoglobina que tenemos nosotros en nuestra sangre, que permite el transporte de oxígeno, todas las moléculas de hemoglobina, la característica que tienen es que tienen un átomo de hierro, obligatoriamente. Por eso en las anemias hay que tomar hierro. Bueno, todo ese hierro procede de la explosión de alguna estrella. Todo el hierro que tienes tú en tu organismo procede de la explosión de alguna estrella. Concretamente de una supernova. De alguna estrella, sí. Entonces, estamos hablando de la interconexión tan bárbara que hay. Pero por aclarar este último punto... Y ese hierro le da la característica, la información que permite a la hemoglobina, además de la estructura proteína de la hemoglobina, que permite a la hemoglobina hacer su función. Dices lo de las estrellas, es un paréntesis, ¿eh? Luego quiero volver a un punto. Del origen. No, es que simplemente dices eso porque la mayor parte de componentes de la tabla periódica se formó durante la explosión de las supernovas, por eso lo dices, ¿no? O sea, sí, la mayor parte sí, y los metales todos. Vale. Quería volver al tema de la biología o de la relación que existe entre la vida y la información. Creo que es interesante para todos nosotros, para la gente que no sabe de biología, entender hasta qué punto realmente cada subdisciplina dentro de la biología es, de alguna manera, una especialización en un determinado ámbito de conjunto de informaciones o de codificaciones de información vinculados con la vida, ¿no? La genética va del ADN, la citología estudia un montón de mensajes que ocurren dentro de las células. Las células son cibercélulas. Pero desarrolla un poco intenta explicar en qué medida cada rama, no me sale branca en catalán, pero cada rama de la biología realmente se ha especializado en un ámbito en el que cada nivel. Cada nivel, gracias. Sí, bueno, efectivamente. Por ejemplo, la bioquímica. La bioquímica estudia las propiedades de las biomoléculas y eso es información. Las reacciones y todos los átomos cambian, se entrelazan y cambian la información de la molécula que se genera. Todo eso es la bioquímica y producción de energía, transformación de la información en energía. Fíjate, el ejemplo más claro es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el mecanismo por el cual las plantas transforman los fotones, la información que le llega a través de los fotones de la luz solar, lo transforman en glucosa. Pero la explicación clásica hubiera sustituido la palabra información por la energía. Entonces, explícanos, ¿sabes cómo se pasa de una explicación centrada en la energía, en este caso, por ejemplo, a una explicación centrada en la información? Porque es que esa energía que lleva al fotón se debe a la información. Explícalo. Que es una sustancia más fundamental. Es que sería bastante complicado en torno al fotón. Vale. Pero si quieres la energía, pero la información que lleva ese fotón, porque por ejemplo del Sol pueden venir fotones de muchos niveles de energía y con distintas informaciones. Puede venir lo que llamamos la luz ultravioleta, la luz visible. Las plantas solo utilizan la luz visible. Por lo tanto, ese es un mecanismo por el cual vemos como una partícula no, una onda que es energía, pero que es información, se transforma en una molécula, se codifica en conjunto con agua y con CO2 en una molécula que es de glucosa. Eso es la bioquímica. Luego, el funcionamiento la genética explica las moléculas relacionadas con los genes, el ADN, el ARN, etcétera, que son son el disco duro de la célula, el que viene con la información de fábrica,
es el ADN. Y el software también, en realidad. O sea, es el sistema operativo también, ¿no? Sí, el software serían los ribosomas, Bueno, sí. donde se fabrican las proteínas, sí, pero el núcleo, el disco duro es el núcleo, el ADN dentro del núcleo celular. Todo eso, la bioquímica y la genética. Luego, el funcionamiento celular, todo eso metido dentro de una célula que es como un microordenador con su carcasa, que es la membrana celular, tiene dispositivos para captar señales, tiene cables por dentro que son los microtúbulos y microfilamentos. Yo describo ahí la célula como una cibercélula. Luego está que cada célula se conecta con las adyacentes y con las que están más lejos en redes que a lo que más se parece es a un Internet. Con redes locales, como por ejemplo todas las células del hígado están conectadas unas con otras. Todas las células del riñón están conectadas unas con otras, pero bueno, luego también hay redes universales, porque ya las células del hígado también se conectan con las del corazón y se conectan con las de otro lado. Entonces, todo eso funciona transmitiéndose señales, con hormonas, con señales nerviosas, con señales inmunológicas, con señales... O sea, que hay un montón de ciberninas, todos los términos son informáticos, los que se usan hoy día en la biología de un organismo. Voy a hacer una paréntesis, voy a introducir una consideración que quizás es una tontería, pero lo intento. Tengo la sensación de que poco a poco voy entendiendo lo que estás explicando, a pesar de ser el editor del libro, y tengo la sensación de que la materia sería algo así como el conjunto de informaciones estables o más o menos estables que existen en el universo y que, por tanto, no tenemos por qué problematizar. Digamos que el átomo tiene la forma que tiene y no cambia y, por tanto, llamamos a eso materia, pero que en cuanto tiene que haber algún tipo de cambio, de trabajo, de cambio de la situación, entonces empezamos a hablar de información. Cuando se codifica. Cuando se codifica. Es que es lo mismo que el disco... Pero el átomo también está codificado, pero ya nos va bien pensar en él en términos de materia, porque ahí está. ¿No? El átomo no prácticamente no existen átomos sueltos. Claro. Están formando moléculas. Incluso el hidrógeno, el oxígeno que hay en el aire es O2, es una molécula de oxígeno, sí. no es átomo de oxígeno. Por tanto, también lo explico yo ahí, los átomos les gusta unirse porque es la forma de codificar la información. Ellos solos son como los bits en el disco duro del ordenador metido en la caja, como llega de fábrica. Solo son posibilidades de unos y ceros, pero ahí sin codificar de ninguna forma. Tú lo enchufas y no aparece nada. Pero cuando los átomos se empiezan a unir es cuando codifican una información. Vale. Bueno, estamos... Yo lo pongo ahí el ejemplo que me gusta mucho del niño jugando con las figuras del Lego, que me gusta. Las figuras del Lego son como los átomos. Sí. Si el niño los coge y los ordena de una forma, los configura, los junta y hace una configuración, hace un barco. ¿Para qué sirve? Para jugar como barco. Luego lo destruye. Y con las mismas figuras, los mismos átomos, los coloca de otra forma y ahora la configuración permite una información diferente, una casa. Y entonces esa información le sirve para una función de jugar como una casa. Pues exactamente igual los átomos y las partículas subatómicas se unen para configurar y generar una información específica que tiene unas propiedades y una función, y es lo que consiste todo. Nosotros estamos constituidos por moléculas de átomos que se han unido y nos permite vivir. Luego la vida es información, es el resultado de la determinada codificación de una serie de átomos que se han unido para codificar una información. Vale. Y el universo, según dicen los físicos, es exactamente igual. Es el resultado
de la unión de una serie de átomos que han codificado una serie de moléculas y han creado una serie de estructuras. Vale. Bueno, estamos hablando de un montón de frentes, pero otro, ¿vale? Todo esto que estás explicando en realidad tiene mucho que ver con la era en la que nos encontramos, que es la era del código binario, de la computación, ¿no? ¿Qué papel crees que puede tener el nacimiento de toda esta nueva industria en el futuro de la especie humana? O por ser mucho más claro, ¿qué futuro crees que tiene la hibridación entre nuestros cuerpos, tal y como vienen de la evolución? Te has saltado 3 o 4 pasos. Pues si quieres... Primero hay que decir que ahora mismo sí. hemos abandonado la era industrial Uh-huh. y nos hemos metido en la era cibernética. Uh-huh. Eso ocurrió en los años 50. La especie humana siempre ha tenido la manía de potenciar sus debilidades, de encontrar artilugios que le suplan de sus enormes deficiencias. En la época industrial predominó el crear máquinas que suplían la poca fuerza que tienen nuestras musculaturas, entonces nos permitían hacer esfuerzos, trasladarnos a velocidades que nosotros no podríamos, etc. Eso fue la época pasada. Uh-huh. Estamos ahora en una época de potenciación de las funciones cerebrales. Eso ya se hizo hace tiempo con los ábacos y cosas, pero ahora ya se ha descubierto la informática. Uh-huh. ¿Y qué es la informática? Es el dominio mecánico industrial de los unos y los ceros, los bits. Ni más ni menos. Un ordenador copia el funcionamiento mediante bits, unos y ceros, usando materiales y átomos magnetizables. Esto ha adquirido de tal importancia que el crecimiento que hay ahora mismo, y además cito yo al artista, el ingeniero que ahora mismo es jefe de los ingenieros de Google, Kurzweil, que es el que habla de todas estas cosas desde hace tiempo, y ahora vamos en una carrera desenfrenada, de carácter exponencial, al desarrollo de artilugios informáticos que van a hacer cosas maravillosas. Ya las hacen. La inteligencia artificial, etc. Están ya avanzando mucho los ordenadores cuánticos, y hay varias empresas que tienen prototipos uh-huh. que a lo mejor en unos pocos años ya incluso se pondrán a la venta. ¿Y a dónde lleva esto? Según Kurzweil, esto lleva a que vamos a ser capaces, posiblemente antes de 2100, uh-huh. de emular, de copiar, descargar la parte o el todo de lo sustancial de nuestro cerebro uh-huh. en un ordenador cuántico alojado, por ejemplo, en un androide perfecto. Uh-huh. Eso hay muchos, bueno, ya hay trabajos que yo los señalo en el libro, donde ya hay gente que dice que posiblemente emulaciones parciales de parte de nuestro cerebro, lo cual sería útil para deficiencias, para lesiones o por lo que sea, podrían estar listas ya en 2060. Mm. Entonces, cuando eso ocurra, pues se habla de lo que se llama la singularidad, que ya término matemático que se creó hace años, en el cual, pues, podría surgir una nueva especie, le llaman el Homo cyberneticus, es decir, si tú tienes unos androides perfectos, capaces de realizar todo tipo de movimiento, bueno, ya los hay casi, con unas máquinas, con unos servomecanismos que son capaces de imitar los movimientos con la calidad del movimiento humano. Si el día que se le logre alojar un cerebro un ordenador cuántico dentro de ese androide uh-huh. y descargar
la parte sustancial de del cerebro humano. Hombre, en la parte del cerebro que controla el funcionamiento del riñón no hay que descargarlo porque no va a tener riñón el androide, ni tampoco va a respirar, ni va a comer. Tampoco tienes que descargar el que controla el aparato digestivo, pero la parte fundamental, más que nada la consciencia y todas las sensaciones, y esto sí serían susceptibles de descargarse, según dice esto. Pero mira, hay ya, en el libro las cito, hay ya aproximadamente 250 empresas que están trabajando en esto. Y hay un proyecto que se llama Blue Brain, que hay no sé cuántas universidades, neurocientíficos, informáticos, que están ya trabajando para intentar escanear con el más detalle posible la estructura cerebral para reproducirla en lo que llaman redes neuronales, que es un sistema de organización en los ordenadores, que es la forma de que luego podamos emularlos. Date cuenta que el cerebro humano es un ordenador tridimensional, mientras que los ordenadores normales son bidimensionales, son planos, no funcionan tridimensionalmente. Entonces, por ahí hay ahora mismo una cantidad enorme de investigación de empresas y de universidades que están trabajando en ese sentido. Has citado a Kurzweil. Sí. Y en tu libro, de hecho, concluyes utilizando su modelo. Tiene un libro que se llama La singularidad está cerca. Yo creo que está traducido y se vende traducido. La singularidad está cerca. Que es de lectura un poco farragosa porque usa términos que los que no somos conocedores nos cuesta, pero ahí lo dice. Además dice que una vez llegados ahí, él lo dice así, una vez llegados ahí, cuando surja el Homo cyberneticus, es decir, personas con cuerpos de androides, pues entonces se iniciará la colonización de todo el universo, porque entonces tú puedes crear una nave, meter allí 200 androides de estos, no pasa nada al salir, los desconectas y cuando vayas llegando al planeta al que vas destinado y tal, le vuelves a conectar y se acabó. Además, con la ventaja de que no hay que elegir que sea un planeta idílico como la Tierra, porque como esta gente no respirará, con que no sea corrosivo y esto, podrán vivir perfectamente y llegarán allí, desembarcarán, montarán una base que además les permitirá volver a fabricar más androides de estos y se irá colonizando todo el universo sin ningún problema. Eso lo dice Kurzweil. Y tú adaptas su modelo de evolución de la información a lo largo de la historia del universo y es una parte muy interesante de tu libro. Si quieres explicar, para cerrar sobre el tema. Me gustaría hablar de la conciencia humana, como siempre, pues vamos muy despacio, llevamos 1 hora y media, entonces quizá por cerrar con el universo en un bit te propongo pues esto, ¿no? Explicar cuáles son las etapas de la evolución de la información que propone Kurzweil, lo que propones tú, que adaptas en tu libro. Y luego querría preguntarte por la conciencia. Habla de 6 etapas en la evolución de la información. Sí. Y la primera etapa es el Big Bang, el Big Bang o la alternativa que queramos, donde en el principio solo había información, no solo. O sea, volvemos al tema de la información, ¿no? Hay que imaginarse ¿qué? ¿El Big Bang qué es? Estamos en un lugar... Si tomamos el Big Bang, la idea del Big Bang es que en un principio había una cosa infinitamente pequeño y antes decían infinitamente energético, pero ahora hay que decir infinitamente llena de información, que es lo que llamaban la singularidad. Eso de alguna forma empezó a expandirse y dio lugar al universo. Eso
Hay un límite que se llama el límite de Planck, que es el 10 elevado a menos 40 segundos. O sea, imagínate una trillonésima de segundo, donde ahí no se sabe qué pasa, pero a partir de la trillonésima de segundo sí se sabe, es curioso esto. Y entonces... O sea, ¿conoces el motivo por el que existe el motivo físico o teórico por el que existe un límite de Planck? Es que por debajo del límite de Planck ni las ecuaciones teóricas matemáticas funcionan, ni por supuesto ninguno de los artilugios, y ya me estoy refiriendo a los hadrones y colisionadores de partículas y tal, en donde se ha investigado todo eso. Es un periodo donde es imposible abordarlo. Es inaccesible. Inaccesible tanto para la matemática ni como matemáticamente. Vale. No se sabe. A partir del límite de Planck, oye, que estamos hablando 10 elevado a menos 40 de segundo. O sea, muy poca parte de segundo. trillonésima parte de un segundo. Luego ya, si tú analizas los textos, la de cosas que pasan en un segundo, pero pasan un montón de cosas. Entre ellas, fíjate tú, en el primer segundo de la existencia del universo, se crea todos los protones, neutrones y demás partículas y ondas que existen en la actualidad. A partir del primer segundo ese no se han vuelto a dar ni las condiciones energéticas de presión y de esto capaces de generar protones, neutrones y demás componentes de los átomos. O sea, fíjate tú, o sea, que la información que había en el primer segundo es la que hay ahora. Es el momento en la fábrica que fabrican el disco duro. A partir de eso sí, luego ya en los segundos siguientes y pocos minutos ya desciende la temperatura lo suficiente, porque eso se va expandiendo. Desciende la temperatura lo suficiente y ya se empiezan a poder unir algunos protones y electrones y empiezan a crearse los primeros átomos, que fueron 3: hidrógeno, helio y litio. Y luego a partir de ahí ya sucesivamente se empiezan a juntar, a crear otros átomos y ya empezamos con toda la historia de la creación de las estrellas y todo eso. Pero la base de la información, lo primero fue la información. Dice. Curiosamente, en el Apocalipsis de San Juan, para el que sea religioso, en el Apocalipsis de San Juan, en el versículo 1, se dice, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra, y la palabra es información. ¿Tú eres católico? Bueno, yo soy católico, a mí me han bautizado, etcétera, eso, pero... Quiero decir, ¿lo estás comentando como una anécdota cultural o porque tiene algún tipo de significado para ti? Lo comento como lo dije ayer en Cerdañola, porque es uno de los pocos puntos de coincidencia absoluta entre la física más física y la religión más religión, como puede ser el Apocalipsis. O sea... lo pongo en el libro, John Wheeler coincide con Juan Evangelista en que en el principio fue información. Curioso eso, sobre todo es una cosa anecdótica. Bien, para el que sea religioso, pues... Y eso es una cosa fundamental. Pues bien, Kurzweil dice, hubo eso, ahí se crearon todo eso. Luego, la siguiente etapa, ya hablamos de planeta Tierra, se crearon unas condiciones en las que esos átomos ya portadores de los bits de información, como hemos hablado, se fueron condensando, uniéndose y codificando las primeras biomoléculas. La biogénesis duró unos cientos de miles de años, no cientos de miles, no, miles de millones de años. Y ¿la biogénesis quieres explicarla? No, abiogénesis es creación de moléculas de vida
sin que concurra un ser vivo. Sí, no, es que estoy recordando que en tu libro hay un pasaje muy interesante sobre el nacimiento de la vida. O, Sí. vamos, el nacimiento de la vida, una posible explicación Sí. del nacimiento de la Sí, vida. Pero bueno. La realidad es que en aquellas condiciones, en la Tierra recién formada, habían unas condiciones de temperatura, de presión, de vapor de agua muy tremendas, descargas, unas tormentas bárbaras descargas tremendas de rayos por todas partes, y en esas condiciones los científicos que se dedican a esto dicen que pudieron crearse las condiciones para que esos átomos se fueran enlazando, formando las biomoléculas, primero muy sencillas, luego se fueron juntando unas con otras, algo más complicado, y así se fueron creando un plantel de muchísimas biomoléculas de estas que llenaban aguas someras. Oparín, el ruso, decía que llenaban pocillos que quedaban de agua de mar caliente en las playas o en las zonas termales y tal. Y ahí dicen que a partir de ahí pues llegó un momento en que los lípidos tienen una tendencia a formar una bola, la bola de grasas, y eso se puede hacer con el agua y el aceite, se ve que se forman bolas, pues dentro de esas bolas se meterían moléculas. O sea, ¿quieres decir bolas hidrófobas? Bolas por fuera son hidrófobas y por dentro son lipófilas. Se meterían moléculas y algunas moléculas esenciales, y por ese camino es por el que dicen que se crearían las primeras células, las primeras protocélulas y las primeras bacterias. A partir de ahí, Kurzweil también dice que empieza un mecanismo nuevo que es la evolución, que la evolución hoy día hay que entenderla. Yo lo pongo en el libro. Y además doy las citas de una serie de biólogos evolucionistas que son los que defienden esta teoría, que la evolución es un intercambio de la información que proporciona el ambiente con la información del ser vivo. El ser vivo tiene que cambiar su contenido informativo para adaptarlo a el contenido informativo del medio ambiente. Esa es la clave fundamental de la evolución. Se produce la evolución, llega a los homínidos, el ser humano, y ahí, a partir de los mamíferos, se crea una unidad informativa muy curiosa, que es el sistema nervioso y el cerebro, que se organiza de otra forma distinta a cómo se organiza la información en el resto del cuerpo. Sí. Y de ahí evoluciona el cerebro y llega hasta el cerebro humano y la conciencia, etc. Y a partir de ahí, el Kurzweil señala el comienzo, hacia los años 50, de la informática. Y ya entonces él dispara las etapas de la informática, la hibridación que antes has señalado, es decir, cómo trasladar, cómo emular, descargar un cerebro, sus partes en un ordenador y crear una sola cosa, mitad máquina, mitad persona. Y luego el último punto es lo que él llama otra vez la singularidad, donde ya verdaderamente yo creo que él intuye, se deja leer entre líneas que acabará triunfando la especie Homo cibernético y que la otra desaparecerá. Homo ciberneticus. Homo ciberneticus, y la otra desaparecerá. La verdad es que en nuestra historia evolutiva siempre ha sido alguna especie nueva que ha llegado y ha eliminado la anterior. O no. O la ha dejado por ahí. Hasta ahora no ha ocurrido nunca. No hay por ahí restos de ningún Homo erectus, ni siquiera el Yeti que no son capaces de encontrarlo, pero no hay ningún neandertal vivo, ni hay nadie, no hay ningún resto de ninguna otra especie anterior a la nuestra que haya sobrevivido, ni en ninguna selva rara, ni nada, no se ha encontrado nada. Hombre, pero hay monos, hay chimpancés, hay todo tipo de primates, eso no es de nuestra especie, eso no es homínido, esos son claro, muy alejados. Pero bueno, que podría sobrevivir el ser humano, por ejemplo, sobre la Tierra,
el Homo sapiens y de repente Sí. dar nacimiento a otra especie sin que fuera necesario Sí. que una De compitiera con la hecho, te otra. voy a decir que ya hay, lo pongo también en el libro, que hay ya artículos publicados Ajá. precisamente por unos judíos, unos investigadores judíos ¿Judíos o israelíes? bueno, perdón, sí, me he equivocado, israelíes, Mm. donde hablan ya de la legislación que habrá que hacer. Claro. Claro, toda la ética para las máquinas. No, Sí. cuando te descarguen tu consciencia en un aparato Ajá. y hagan una copia que guarden en la nube, oye, es que ya empezamos con el pirateo. Ujú. Te pueden piratear el cerebro que tienes descargado. Sí, sí. ¿Y qué pasa con la copia? Y Hay, luego hay los mucha, hijos. hay mucha bibliografía sobre Y ética. mucha serie en Netflix. Sí, sí. Pero son libros que no venden, curiosamente. Son... Bueno, pero eso forma parte a una corriente poderosísima que es el transhumanismo, ¿eh? Sí, sí. Pero muy potente. Y estoy ¿A qué, hablando a qué te refieres? ¿Muy potente en qué sentido? de que tiene cada vez más adeptos y cada vez más coge más fuerza en muchas cosas. Y no hablo yo al transhumanismo cuchipandero de que el que se quiere cambiar la cara para parecer a un felino, ¿no? Eso es otra cosa. Yo hablo del transhumanismo Ujú. de estos que hablan de que cambiar la especie humana a otra cosa. Ujú. Sí, es una nueva forma de eugenismo. ¿Y qué opinión te merece el movimiento transhumanista? Yo de esos movimientos no... Yo creo que la evolución O sea, te lo pregunto por si tenías alguna opinión, ¿no? Si no tienes, no hace falta que... No lo conozco solo de pasada y bueno, pues tienen sus teorías, son personas que básicamente dicen es como que si la especie humana estuviera ya acabada y tal y que hubiera que desarrollar alguna otra cosa, ¿no? Ujú. Y la otra cosa, creo, la más fácil que para desarrollar no es esperar a que evolucionemos por las técnicas de evolución que tienen que pasar miles de años. Lo más rápido es la emulación, que en cuanto tengas un ordenador cuántico y la capacidad de transportar el cerebro, fíjate que ya hay dispositivos como para la audición, Sí. o para, Pues para un montón la de cosas. ceguera, donde ya te conectan con Claro. el cerebro y no hay ningún problema. O sea que eso es lo que plantean esta gente. Yo pienso que nosotros siempre vamos detrás de los avances. Los avances ocurren porque se desarrolla la tecnología necesaria. Mientras no se desarrolle la tecnología necesaria, nunca hay avance científico ni de logros de ningún tipo. Y luego, a caballo de esos logros, es cuando se produce la transformación social, cultural y esto de la humanidad. Como pasa con Internet. Primero fue los ordenadores y tal, la creación de Internet, el avance que supuso y ahora toda la adaptación, que por eso no llegamos a la nueva situación. Y eso va a venir en cuanto se logren hacer las emulaciones, pues imagínate lo que va a ocurrir. Hay una palabra que has citado varias veces a lo largo de la entrevista que es conciencia. Con ese. Consciencia, perdona. Sí, que no son lo mismo. Y me gustaría que termináramos hablando de la consciencia. ¿Qué es la conciencia? La consciencia, perdón. No me digas que es información. dime otra cosa. Es información, pero no, la conciencia es una facultad, creo que preferentemente humana, aunque yo tampoco me quiero meter en eso, porque un filósofo americano escribió un libro que se titula ¿Cómo es ser un murciélago? Que es verdad, no podemos imaginarnos ni cómo ser un murciélago ni cómo es ser un perro. Podemos advertir cosas que hace un perro o un murciélago, pero no sabemos cómo es. Y la consciencia es la capacidad que tenemos las personas de saber que existimos, que tenemos una vida, que vamos a morir inevitablemente, y la facultad
que nos permite tener sentimientos y pensamientos, no sensaciones. La gente confunde sensaciones con sentimientos. Sensaciones es que yo oigo un violín tocar y me llega la sensación sonora del violín. Y el sentimiento es que aquello me emociona tanto que me hace llorar. Los pensamientos, y luego otra facultad que tiene la consciencia única, creo yo, del ser humano, es que nos permite viajar a través del espacio y del tiempo sin límite de velocidad. O sea, yo ahora mismo cierro los ojos y me imagino que pego un salto y me planto en Marte al lado del vehículo Curiosity y paseándome por allí, por entre las arenales de Marte, y lo hago perfectamente. O que me voy para atrás a darme una vuelta entre los dinosaurios y no hay ningún problema. O que pienso, o que voy en el coche y pienso, creo que el semáforo se va a poner en rojo. Todo eso, esas previsiones... O sea, conciencia sería comprender que existe el yo, comprendernos, que somos comprender nosotros, nuestra propia existencia, la capacidad para viajar en el espacio y en el tiempo, y la capacidad para sentir y para pensar. Sentimientos, pensamientos y previsiones que somos capaces de hacer para el del futuro y todo eso. ¿Cuál es la base biológica de la consciencia? No se sabe. Las hipótesis que hay, y son el que más ha trabajado de es Penrose, un físico matemático de la Universidad de Oxford, que hace 2 años le dieron el premio Nobel. Sí. Curiosamente le dieron el premio Nobel porque él colaboró con Stephen Hawking en la cosa... El trabajo serio de Stephen Hawking era la información en los agujeros negros. Sí. Bien, pues a Penrose le dieron el premio Nobel. Y ha no me vuelvas a colar la información. El Penrose ha desarrollado, junto con un catedrático de anestesia americano, han desarrollado una teoría cuántica de la consciencia. Porque dicen que el cerebro normal, la mente normal, cerebro electrofisiológico con potenciales de acción, neurotransmisores y tal, es incapaz de generar la información con la que trabaja la consciencia. Y entonces han creado un modelo cuántico, que hay otros modelos, pero es el más aceptado, entre comillas, por todas las comunidades. ¿Y en qué consistiría? ¿En qué Ellos ¿qué basan aspecto que tendría? la unidad... las neuronas, como todas las células que existan, están llenas de unos dispositivos que se llaman microtúbulos. Un microtúbulo es un tubulito pequeño formado por millones de unidades de una proteína que se llama tubulina. Y esas proteínas están continuamente vibrando y son capaces de generar millones de bits de información. Y cada neurona tiene cientos de miles de túbulos de estos conectados allí. Y entonces ellos opinan que la consciencia no se genera en el funcionamiento normal de la neurona como un bloque, que eso es lo que hace que si yo muevo el dedo, pues llegan impulsos nerviosos. Eso es lo que es lo que hemos estudiado todos en el colegio o en la universidad. La fisiología, la electrofisiología de que se estudia normalmente esto. Los potenciales Él habla de acción, de que para la consciencia tienen que intervenir otros elementos que generen muchísima más cantidad de computación, y eso solo se puede hacer no con los bits, sino con los qubits. Los qubits son los bits cuánticos. Y entonces él hace el asiento de eso mediante unos mecanismos cuánticos complejísimos que yo no soy capaz de entender. Yo he puesto la bibliografía ahí por si alguien lo pilla, y lo he explicado por encima, bien explicado, creo yo, pero los entresijos
cuánticos del proceso son muy complejos. Y previa explicación penrosiana cuántica compleja e incomprensible, ¿cuál hubiera sido la explicación de manual de la base biológica de la conciencia? ¿O de la base material de la conciencia? No hubiera habido explicación. No, si se necesitan bits, es decir, voy a poner el ejemplo. Yo, para oír, tener la sensación auditiva del sonido de un violín, solo necesito potenciales de acción, corrientes eléctricas por las neuronas y la liberación de una serie de neurotransmisores, acetilcolina y tal, que me llevan las vibraciones del tímpano, me lo transforman en señales eléctricas y en neurotransmisores que llegan a unas neuronas del centro auditivo y ahí se crea el sonido, punto. Eso ya está. Por tanto, con eso vamos bien, pero ahí, como estabas diciendo, llegamos a las sensaciones. Pero ahora hay que añadir, si eso me causa a mí una sensación, me puede dejar ya absolutamente indiferente. Hay mucha gente que el sonido del violín, por más sea maravilloso lo que está tocando, le deja completamente frío, solo interviene. Pero si desencadena, pone en marcha ese otro cerebro, porque hay dos cerebros, uno cuántico y otro de este. Si pone en marcha ese otro cerebro que están imbricados, entonces activa ese mecanismo de los microtúbulos y empiezan a operar los qubits. Y entonces crean esa otra información, que no es la auditiva, sino esa información sensitiva que te hace emocionarte y que te hace emocionarte hasta las lágrimas, si es preciso. O sea, si tuvieras que avanzar una explicación, apostarías por ese especie de doble motor. No. En el libro se aducen una serie de cosas. Hay un científico que está trabajando sobre el fósforo. El fósforo es un... El problema que tiene esto es que lo cuántico necesita unas condiciones muy precisas para que ocurra. Y cualquier modificación de incluso temperatura o cualquier cosa esa, desaparece el fenómeno cuántico. Por eso es tan difícil hacer los ordenadores cuánticos. Entonces, eso se llama de coherencia en términos cuánticos. Entonces, toda la gente dice que no puede haber un cerebro cuántico porque enseguida se produce de coherencia. Y entonces esta gente está estudiando que hay algunas moléculas, sobre todo el fósforo, que el cerebro tiene muchísimo fosfato, y unas moléculas especiales, las moléculas de Posner, unos fosfatos especiales que yo los cito en el libro y cuento que podía ser albergar la capacidad, porque formarían parte también de los microtúbulos, de generar esos qubits. Pero todo está, de momento, muy en el aire y yo he puesto, como era mi obligación, decirle al lector interesado en esto, mira, esto es lo que hay a este nivel y en esto se está trabajando. Vale. Aunque todavía no hay ninguna prueba como la que sabemos de los reflejos, ni hay aparatos que puedan registrar. Yo puedo poner el electroencefalograma y registro los potenciales eléctricos que se producen en el cerebro, pero de momento no hay ninguna forma de medir las manifestaciones cuánticas, supuestamente cuánticas del cerebro. ¿Existe no hay una prueba, sino algún tipo de indicio de que la consciencia, la identidad de cada uno, el número de bastidor de cada uno, no se extingue en el momento de la muerte? Bueno, sí. Hay bastantes posibilidades. Ervin Laszlo, que es el que más ha escrito de esto, es un húngaro... Bueno, de esto se ha escrito lo que quieras. De esto, o sea, sobre este tema se ha escrito. Sí, pero yo creo que el único que ha escrito un artículo que con el título, creo que el título era la nube de la consciencia. Es decir, dice que nuestra consciencia se va almacenando
en una especie de nube en sentido informático, nube cuántica, que él llama el campo acásico. Pero hay otros, ¿Pero qué significa esto? Eso significa... O sea, esto no es un indicio ni una prueba, esto es solo lo que dice Erwin Laszlo, ¿no? Sí, esto no hay prueba por eso digo, ninguna. ¿qué tipo de indicio o de prueba, por ejemplo, aduce Erwin Laszlo que existe en apoyo de su teoría? Bueno, él habla sobre... Él lo que defiende, hay muchos, él es uno de ellos, defiende que existen campos, en el sentido cuántico del término, campos, que son como los imanes. Sí. Cuando tú tienes un imán, se genera un campo tú acercas una cosa y aquello parece que lo atrae. ¿Por qué? Porque ese imán genera a su alrededor un campo de influencia, eso se llama campo. Pues que hay campos por el universo capaces de almacenar esa información que, por ejemplo, produce tu consciencia. Pero eso quiero decir, ¿eso es una novela? O sea, son argumentos. Porque son hipótesis. Son hipótesis. Son hipótesis que baraja esta gente. Son hipótesis. Eso no hay nada probado. Esto es lo que te quería preguntar. Lo único que hay probado respecto a la relación de si hay algo más allá de la muerte, que se habla también en mi libro La conciencia humana, es precisamente los fenómenos cercanos a la muerte. Eso ya hay muchos estudios. Hay trabajos de investigación, incluso un trabajo de investigación en la revista médica Lancet, que es una de las 2 mejores revistas médicas del mundo. Ya hay una tesis doctoral hecha en España. ¿Y qué dice ese estudio? El estudio de Lancet. O sea, ¿sobre qué eso habla? Es un equipo de creo que eran cardiólogos que pues han analizado científicamente todos los testimonios, etcétera, que han logrado de pacientes que han pasado por problemas y que han sufrido estas experiencias. Vale. O sea, hay un cuerpo ahí de esto de que sobre esa base de pensar de que puede haber una pervivencia de al menos la consciencia fuera ya de nuestra muerte, pues se han elaborado muchas teorías. Y las teorías todas se basan en lo que yo en el libro llamo la teoría smartphone de la conciencia, porque a lo que más se parece un smartphone. Tú, el cumpleaños de tu niña lo grabas en un vídeo y entonces eso le das un botón y va a la nube y queda almacenado en la nube. Si el móvil se te muere, eso no se te muere porque está en la nube. Pero en el caso de una cosa es el móvil y la nube, que conocemos pues ellos hipotetizan, porque evidentemente son hipótesis. No hay ninguna prueba científica de esto. O sea, no es ciencia, estamos hablando de especulación. Claro, como yo he dicho antes, que en la divulgación me permito, advirtiendo siempre que esto ya no es científico, sino que lo dice esta gente, pero no hay pruebas, pues hay varios que aducen que pueda haber en algún formato en el universo donde se pueda almacenar esta información, la información de nuestra consciencia. Los ejemplos son Erwin Laszlo, el húngaro, dice que un campo acásico, en cambio hay un francés, un profesor francés también y físico cuántico también, que de lo que habla es del vacío cuántico. Y ahí ya no me meto, porque el vacío cuántico es una cosa que además no está vacía, curiosamente, ¿no? El vacío cuántico he aprendido yo, hay un experimento que en el libro de la consciencia lo describo por encima. El vacío cuántico no está vacío. Y entonces, ahí hay mucha actividad y son lugares donde se puede acumular información. Ahora, ¿cómo luego esa información? No tengo ni idea, pero yo sé, y lo comento, que hay un cuerpo de doctrina, incluso ahí... Pero no científica. Y no científica. Hay algo que llaman la inmortalidad cuántica, que no veas tú, hay hasta tesis doctorales sobre eso, que la inmortalidad cuántica, es que yo no sé si esto va a ser muy complicado. Tú verás si te quieres liar.
al final creo que no lo puse yo en el libro, o sea que es muy complicado. Pero la inmortalidad cuántica se basa en esta cosa que tiene la física cuántica de la indeterminación. Uh-huh. La física cuántica se basa en que lo que ocurre no ocurre hasta que no lo observas. Uh-huh. Tú tiras la moneda al aire y cuando está girando en el aire es cara y cruz a la vez. Uh-huh. Solo se convierte en cara o cruz cuando la detienes sobre tu mano. Uh-huh. Pues exactamente igual eso es lo del gato de Schrödinger, Sí. que metía el gato, un gato dentro de una caja Sí. y a la vez está muerto y vivo. Uh-huh. Y que solo adquiere uno de los dos sistemas cuando abres la caja y ves lo que hay. Pues lo mismo, el mismo diseños de experimento mental se hace con la inmortalidad cuántica. En este caso metes un tío que está con una pistola conectada con un esto. Uh-huh. Y entonces, cuando dispara la pistola, te dicen, fíjate dónde va la cosa, muere en un universo, pero sigue vivo en otro. Pero esto, o sea, ¿nos hemos ido a una peli de Netflix o a dónde? O sea, esto no es ciencia, ¿no? Te puedo garantizar, te puedo traer publicaciones. Pues tráemelas. Publicaciones pues oye, sobre José Enrique, esto, las necesito porque las necesito para las notas del vídeo. Porque nosotros aquí hacemos ciencia, no hacemos otra cosa. Entonces, es verdad que estaría bien que sobre este tema específico... La inmortalidad me irían bien, cuántica, en todo caso, me irían bien estas yo te mando fuentes. las publicaciones, pero la inmortalidad cuántica quizá convendría mejor quitarla, porque es demasiado atrevido. Vale. Y va a desvirtuar lo otro. Bueno, en todo caso, me gustaría hacerte una pregunta de cierre, si te parece bien. Sí. Que es una pregunta muy abierta y que es la siguiente. ¿A qué pregunta, para la que no tenemos todavía una respuesta clara, una respuesta científica clara, te gustaría que hubiera una respuesta científica clara? Hombre, yo creo que esa es casi la que tenemos todos, que la muerte no fuera el final. Esto es una respuesta, esto no es una pregunta. O sea, ¿te gusta? Sí, yo te estoy... a la ¿Qué quieres decir? pregunta, a la pregunta que a mí me gustaría tener una respuesta. Ajá. Es si tras Si la muerte hay algo. no hay un final. Vale. Sea lo que sea. ¿Por qué te interesa tanto esta pregunta? Pero porque yo creo que eso está metido en nuestro más profundo ADN, el miedo a la muerte y el miedo a desaparecer. Hay que estar muy bien preparado y muy bien formado para que te dé igual desaparecer. Esfumarte. Que tus átomos y moléculas acaben formando comidos por un gusano que se transforma en una mosca que va a posarse en una caca de vaca. ¿A ti eso me molestaría un poco? ¿Te genera qué? ¿Ansiedad o preocupación o tristeza? Ansiedad, no, simplemente... ¿Qué te genera? Simplemente una cuestión intelectual. Ajá. A mí no me causa ansiedad. O sea, porque en el fondo pienso que si te mueres y no hay nada de nada ni nada y desapareces... no hay padecimiento porque no hay sentimiento. O sea, el único que desconoce que está muerto es el muerto. Sí. Es el único. ¿Y entonces qué es lo que te preocupa? Si no es el sufrimiento físico, por así decir, el padecimiento. Es que tú me has dicho que me gustaría saber la respuesta. Vale, a esa pregunta. Y yo te digo, me gustaría saber la respuesta a esa pregunta. ¿Y eso te causa problema? Digo, no, porque... Si no hay nada más, me muero, desaparezco y sé que no voy a sentir ni padecer porque voy a estar muerto. Pero bueno, no sé. Luego también la eternidad, viviendo la eternidad, que es una cosa muy curiosa esa también, pero es que toda una eternidad es mucha tela. Si muchas vidas se hacen muy largas. Una eternidad, imagínate tú. Bueno, José Enrique, pues yo creo que ya estamos. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido súper interesante. Muy bien, espero que quede bien. Seguro que quedará fantásticamente bien. Muchísimas gracias. Gracias.